hacer la segunda parte con el grupo S, creando planillas con funciones y fórmulas básicas, la más utilizada para Excel. Bien, hemos creado 3 hojas, en las cuales en la primera hemos realizado sumas, diferentes formas de cómo realizar suma y producto. Acá hemos multiplicado 2 celdas y al final hemos realizado la suma del total. Luego hemos creado una segunda hoja, copiar y pegar la información, pero hemos agregado la función división, en el cual hemos calculado de bolivianos a dólares utilizando la división con el tipo de cambio. Y en el tercer ejemplo que estamos realizando, una resta. Resta o diferencia utilizando el signo menos. Si verifico, aumenté una columna en cantidad vendida y he ingresado valores y al final he agregado nuevos datos como cantidad en stock y la fórmula. La fórmula es igual a C3 menos D3. Esa es la fórmula para calcular una resta. Y finalmente se arrastra hacia abajo para copiar la fórmula a la siguiente celda. Luego tenemos una suma que hemos creado de cada columna. Bien, vamos a crear una planilla. Acá entonces voy a colocar resta, ¿ya? Para que tengamos cada hoja un ejemplo diferente. Presiono el botón más para crear un boletín de notas. El boletín de notas voy a colocar un número, el nombre y apellido del estudiante. Luego voy a colocar el primer parcial. Mejor vamos a colocar así. Parcial 1. Vamos a arrastrar para hacer parcial 2, parcial 3. Y acá vamos a tener total parciales. Buenas noches, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta? No les habla nomás, profe. Buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. Ya, estoy creando un nuevo ejemplo para hacer una planilla de notas. Como inicialmente tenía que ser su planillita, donde eran 3 parciales, total parciales, y luego tenemos trabajo de investigación, luego tenían que tener trabajo, era evaluación procesual, y el último era prácticas. No, solamente hasta ahí era. Y total final. O nota final, ¿ya? Mejor nota final. Nota final. Selecciono todos los datos de la primera fila y aplico ajustar texto, centrar y alinear en el medio para los títulos. Luego continúo. En número voy a hacer doble clic para que me amplíe el ancho de solamente ese dato. Coloco el 1, arrastro cruz rellena, solamente hasta el valor 5, y coloco el apellido. Voy a colocar estudiante 1, voy a ampliar un poquito, y voy a estirar para que me repita en las siguientes celdas, pero con incremento de 2, 3, 4. Parcial. Los parciales van a ser el primero sobre 15 puntos, tercero sobre 45, el 10 puntos, la ponderación y la evaluación procesual 10%.
Esa sería la forma de evaluación en las clases presenciales. Ahorita está modificada. Voy a disminuir el alto de la fila y coloco parcial 1 sobre 15%, 10. Y voy a arrastrar cruz rellena con control para que me aparezcan los siguientes valores automáticamente. Voy a escribir el número 8, el siguiente valor va a ser el 11. Selecciono los dos valores con cruz blanca o con shift y arrastro cruz negra. Cuando yo escribo dos valores, selecciono los dos y arrastro, la diferencia de los dos me va a sumar para lo siguiente. Eso se llama serie automática. Entonces me sale la diferencia de 8 y 11 es 3 más 3 más 3. Acá voy a colocar otro valor, 20. Acá 26. La diferencia es 6. Selecciono los dos valores, arrastro cruz negra y me muestra la suma de los dos. Solamente estoy ingresando valores. Acá voy a aplicar un color de relleno porque voy a hacer fórmula. Simplemente para visualizar de forma más fácil. Y acá voy a aplicar otro color. Sobre 10% la nota del trabajo de investigación. Voy a colocar 9 y lo voy a repetir solo cruz negra. Significa que todos se sacaron 9. En la evaluación procesual coloco 8 y arrastro cruz negra. Todos sacaron 8. Para llenar más rápido los datos. El total parciales es la suma de los tres parciales, donde voy a tener 60-80% en la suma de los tres parciales. ¿Cómo hago la suma? Recuerden que acá yo les escribí un detalle que lo voy a copiar para la siguiente hoja que lo voy a utilizar. Ya. Acá quiero hacer una suma. Yo puedo hacer suma utilizando el botón más, celda por celda, y le mostré que está bien, pero se debería usar función suma cuando tenemos más de 2 celdas. Entonces yo coloco igual la función suma, paréntesis. Y coloco dónde empieza el rango y dónde termina. En este caso, son 3 celdas seguidas. Eso se llama rango, cuando tenemos 2 o más celdas continuas o seguidas. Y se utilizan los 2 puntos. Entonces anoto la primera celda, que es la C2, 2 puntos, y la última celda. Y automáticamente me toma en cuenta la que está al medio. Si por error coloco punto y coma, me va a tomar en cuenta la primera y la última. Y la última sería E2. Quedaría así. No lo va a tomar en cuenta la nota del parcial 2. Eso es para celdas separadas, el punto y coma. Entonces no utilizo punto y coma, sino 2 puntos. ¿Qué hace el 2 puntos? Me toma en cuenta todo lo que está dentro, entre el inicio y el final. Por eso anoto la primera y la última celda. ¿Bien? La primera y la última. Y luego coloco el paréntesis. Eso es cuando yo quiero hacerlo usando la función suma, escribiendo la función. Presiono Enter y luego tendría que arrastrar cruz negra para copiar a la siguiente. Lo borro todo. Otra forma para sumar sin escribir es usando autosuma. Pero también tengo que saber qué significa los 2 puntos, punto y coma, porque no siempre lo que Excel nos va a dar como sugerencia es lo correcto. Entonces usted tiene que saber esa diferencia, ¿ya? Cuándo corregir una celda o cuándo corregir una fórmula. Excel en la suma generalmente le da bien, lo que no le da bien es en productos, en promedio,
le toma en cuenta celdas que usted no necesita. Entonces es importante saber qué significan los dos puntos, punto y coma, y verificar que las celdas que le muestra sean las correctas. Una forma es seleccionando primero las celdas que quiere sumar. Si selecciono las tres y presiono autosuma, me da la respuesta. Si presiono doble clic, me da la misma fórmula que escribí hace un momento, la cual está bien. Lo borro. Otra forma es la inversa. Coloco donde quiero la respuesta, presiono autosuma y verifico que si lo que me muestra o marca es lo correcto. Y presiono Enter. Esa es otra forma de sumar. Otra forma es presionando el botón Insertar función. Presiono ese botón y me despliega una ventana o escribiendo función igual suma. Bien, ahora voy a nota final. La nota final va a ser la suma de total parciales, de trabajo de investigación y de evaluación procesual. De esos tres valores. Entonces selecciono. Puedo usar autosuma, voy a usar autosuma. Y me muestra dos valores. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? La autosuma, sí, profe. De G2 más el H2. Ajá, ¿cuál falta? ¿Qué celda falta? ¿Qué dato falta? La suma total sería el parcial, total parcial. Eso, muy bien. Eso es lo que quiero mostrarles. Que Excel no lo tomó en cuenta el total parcial, por eso es importante saber todo el tema de para seleccionar. Cuando son ejemplos así sencillos, correctos son las fórmulas que nos da, los pasos están correctos. En este caso, no está correcto porque no lo está tomando en cuenta total parcial. Entonces usted lo único que hace es seleccionar el rango, nada más, con clic sostenido. Si fueran celdas separadas, tendría que hacerlo con punto y coma o con control, ¿no? Eso vamos a ver en otro ejemplo. Entonces selecciono la celda y recién está correcto. Presiono Enter y me da la nota 55. Otra forma, que lo voy a borrar, es que yo seleccione primero la celda. Si yo selecciono primero las tres celdas y luego voy al botón autosuma, hago doble clic en el 55, ahí no me va a dar ningún mensaje de error. Está correcto, porque seleccioné primero antes de presionar autosuma. En el primer paso estaba con un error, ¿no? Presiono el carácter de verificación y está bien. Lo voy a borrar. Y otra forma es insertar el FX. Inserto la función FX, presiono doble clic suma y acá también tengo que hacer alguna modificación porque no me está tomando en cuenta la F, la celda de totales parciales. Entonces yo tendría que seleccionarlo y recién me va a tomar en cuenta. Otra forma, yo lo voy a borrar acá, es que en cada cuadrito yo lleve un valor. Hago un clic, luego hago clic en el siguiente, hago otro clic, hago clic en el siguiente número y hago un clic. Eso es cuando están separadas las celdas. Separados es cuando es punto y coma. Le muestra la suma, pero con punto y coma. Porque yo hice un clic en cada uno. Cuando yo selecciono continuo, me muestra el rango. ¿Ya? Lo voy a poner cancelar y lo vuelvo a seleccionar todo. Y presiono el botón autosuma, me va a dar la fórmula correcta. ¿Ya? Con 2 puntos. Con 2 puntos quiere decir rango, me toma en cuenta 3 celdas continuas. Presiono el carácter introducir y lo voy a arrastrar hacia abajo. Voy a colocar al final totales y le vamos a asignar un color para diferenciar, para que nos sume hacia abajo.
ya, para que nos sume hacia abajo. Quiero sumar total parciales, lo selecciono y presiono autosuma. Ya, me da mal la fórmula, entonces lo voy a anular y de nuevo. No me da bien, entonces hago de otra forma. Ubico el cursor en la celda donde quiero el resultado y presiono autosuma. Y ahí sí me da correcto, entonces presiono introducir, ¿no? Y me da la fórmula abajo, porque abajo es lo que quiero. Arrastro cruz negra para copiar la fórmula a las siguientes celdas hacia la derecha. Y automáticamente tengo la suma de cada columna. Si accidentalmente se modifica la fórmula, cuando yo estoy haciendo, presionan en la X que es cancelar. ¿Ya? Entonces hasta ahí hice sumas, solo sumas, ¿no? Solo he obtenido sumas. Acá abajo puedo hacer vamos a insertar columnas, insertar columnas. Acá vamos a colocar máximo y al lado mínimo. Vamos a desactivar el color sin relleno. Ya tengo la nota final y quiero saber el valor máximo de los tres. Max, max y max A. Si coloco la A, me despliega qué significa. Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores, incluye valores lógicos y texto. En cambio, el otro max solo es de valores numéricos, ¿no? Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Lo que quiero mostrarles es que si yo sigo escribiendo, no me muestra nada. ¿Qué significa? Que no existe la función máxima, sino max. La ventaja que Excel nos va mostrando una ayuda al mostrar el nombre de la función en un cuadrito hacia abajo. Muestra el nombre de la función conforme va escribiendo y un detalle qué cálculo permite hacer. Si yo sigo escribiendo y no muestra nada, es que no existe. No existe la función. Entonces lo borro y presiono paréntesis. Cuando presiono el paréntesis, me muestra qué debo llevar como parámetro. Parámetros son los valores que deben ir dentro del paréntesis. Esos son los parámetros. Los parámetros me dicen número 1 y número 2. Pueden ir con punto y coma o también pueden ir con 2 puntos. ¿Cuándo son 2 puntos? Cuando es rango, cuando son varias celdas continuas. Selecciono clic sostenido porque yo quiero saber la nota máxima del total de nota final. Entonces selecciono el rango, es I2, 2 puntos, I5, y cierro paréntesis. Acá a veces siempre hay un error cuando colocamos esta fórmula, pareciera que dice 12, 15, pero no, es la columna I2, 2 puntos, I5, ¿ya? Ese es el único inconveniente, es la columna I. Arrastro, cruz negra, ahí nomás, ¿ya? Solamente voy a calcular el máximo de ese valor, de ese bloque, de la nota final. Quiero el mínimo de la nota final, es decir, la nota más baja. Igual, min, min. Fíjese que solamente existe min A, minúscula, minuto, min, versa. Solamente esos valores, no hay mínimo. No hay mínimo. No existe esa función. Entonces el mínimo devuelve el valor mínimo de una lista de valores, es decir, de este bloque de valores. Selecciono presionando el paréntesis, selecciono con clic sostenido o también lo escribo. Cierro paréntesis.
era la columna I. I2, 2 puntos, I5. Enter. Para evitar esa confusión, acá voy a insertar una nueva columna, insertar, y automáticamente se va a cambiar, en vez de I, J, para que se pueda apreciar mejor, ¿ya? Entonces sería igual el máximo de J2, 2 puntos, J5, para evitar el problema de que la I parece el 15, ¿no? J2, J2, 2 puntos, J5. Entonces tenemos el valor máximo de una serie y el valor mínimo, la nota mínima. Todos pasaron de 51. Esos serían los máximos y mínimos. Otra forma de hacer el máximo y el mínimo, lo voy a borrar, también lo podemos hacer presionando en el botón autosuma, pero en la flechita. Presiono y elijo max. Las celdas que me muestran no son las que quiero calcular y selecciono y tengo la fórmula seleccionando con cruz blanca. Recuerden, cruz blanca, selecciono la celda, presiono introducir y de la misma manera que lo hice escribiendo, tengo la fórmula, pero usando el autosuma en la flechita. Enter. Vuelvo a hacerlo, pero con mínimo. Coloco donde quiero el resultado, en la celda donde voy a obtener el resultado, hago clic, presiono en la flechita de autosuma, min. Presiono en min y selecciono las celdas de las que quiero calcular el valor mínimo. Presiono enter o introducir. Entonces obtengo dos fórmulas de diferentes maneras. Como solo vamos a pasar una clase más, si nos da tiempo para repasar fórmulas, la subsiguiente, porque Excel es muy amplio, tiene muchísimas funciones, entonces lo que vamos a hacer es ver las más utilizadas. Las funciones que más se utilizan. En la siguiente clase veríamos gráficos de Excel, ¿ya? Todos los tipos de gráficos más utilizados. Para ese ejemplo les voy a compartir un archivo donde solo hagamos gráficos y ya tengamos los datos llenados, ¿ya? Para no perder tiempo. Entonces coloco acá en etiqueta de hoja, también por el siguiente paso. Tengo dos celdas, clic derecho, insertar, y puedo tener de un solo paso la cantidad de celdas que quiera insertar. Planilla de notas. Enter. Selecciono los datos para aplicar todos los bordes, hasta ahí todos los bordes, todos los bordes. Sin embargo, acá solo voy a aplicar bordes para los valores numéricos. Aquí se pasó el relleno, hago clic en esa celda, en relleno, sin relleno, y en máximo y mínimo solamente selecciono esos valores y aplico todos los bordes. Que la celda mínimo está sin centrar y sin aplicar en el medio, ahora ya está parejo. Ya hemos aplicado bordes a la planillita, tengo una columna A, esa columna lo voy a seleccionar, pero le voy a quitar la cuadrícula. Presiono sin borde. Sin embargo, acá me va a quedar sin línea, la siguiente, que es la B, lo selecciono y aplico todos los bordes. ¿Ya? No debí seleccionar la primera columna porque está vacía. Es importante cuando queremos imprimir una planilla que tiene más cantidad de lo que va a entrar en una hoja vertical. Si cambio a archivo imprimir, me permite visualizar o tener una vista previa de cómo va a quedar los datos antes de la impresión. No entró todo en una sola hoja. Si presiono abajo, tengo los botones para cambiar
Aquí abajo tengo los botones. Si presiono para ir a la siguiente página, me va a mostrar, ahorita va a cargar lo de la segunda página. Si vuelvo a presionar el botón, me va a mostrar lo que va a ir en la tercera página. Entonces, eso tendría que arreglarlo uno manualmente, modificando algunos datos. Y otra opción sería cambiando la orientación del papel, de la hoja. Entonces voy a ir a configurar orientación. Acá tenemos de forma directa a horizontal, esa sería una forma. Para cambiarlo de manera horizontal. Y de forma horizontal entró en dos páginas, en dos hojas, ¿no? Solo dos hojas. Si queremos que todo entre en una sola página, tenemos otra opción, que sería cambiar a configurar página, disminuir los márgenes de los laterales, disminuir márgenes de ambos lados, porque nuestro problema es a los laterales, izquierdo y derecho. Y en página, el porcentaje. Voy a disminuir el porcentaje a un 80% y presiono aceptar. Verificamos si aún así entró en una página o no. Está haciendo la conversión. Todavía, entonces vuelvo a configurar página y vuelvo a reducir a 70%. Eso es como comprimir. Cuando ya no tenemos más espacio para reducir, todavía se sigue pasando. Y la otra opción sería manualmente disminuir. Voy a cambiar de hoja y puedo yo disminuir acá en esta columna. Puedo hacer algunas disminuciones. Vuelvo a disminuir. Si ustedes se fijan, me sale la línea punteada que va a entrar los datos. Puedo hacer nombre y apellido y la primera columna también. Está vacía. Y verificamos que ya entró. Entonces vuelvo, archivo, vista. En imprimir puedo tener una vista previa, antes de la impresión. Entró en una página. Ahorita nos va a desplegar para hacer la configuración. Ahí podemos ver que entró en una página, página 2 dice todavía. Esperemos un ratito que termine. Presionan el botoncito para desplazar, para hacer el desplazamiento de página. Ya no mostró, solo una. Entonces vuelvo y entró en una sola página. Además que esta línea punteada es una guía para saber que entró todo en una página. Entonces hemos creado una planilla de notas donde tiene la función suma, máximo, mínimo. Nos faltaría la función promedio. Aquí abajo vamos a hacer una que se llame promedio. Promedio. Amplío un poquito. El promedio de la nota final, ¿no? ¿Cuál es la nota promedio del total de los estudiantes? Entonces voy a hacer lo mismo. En autosuma, presiono en la flechita, elijo promedio y luego debo seleccionar las celdas de la nota final y me despliega la función promedio de J4 hasta J7. Enter. Y podemos visualizar los valores. Todos los bordes y tenemos el valor de la columna promedio. Promedio 70. ¿Sí? Eso sería las funciones básicas.
¿ya? Las funciones básicas. Bien, si no hay más dudas, para finalizar, les voy a compartir